mucho más importantes puede. Ahora solo importa lo que siente y cómo late el corazón. Bienvenidos a un nuevo programa de Conectando Pymes. Un gusto compartir con ustedes esta tarde este nuevo programa, el programa 8 en lo que vamos del año. Hoy me toca a mí estar sentado en esta silla, lamentablemente Darío hoy no nos puede acompañar, pero sí, como siempre, tenemos el placer de que nos acompañe virtualmente a la distancia Marcelo. ¿Cómo andas, Marcelo? ¿Estás por ahí? Tenemos duda de qué fondo nos va a traer hoy Marcelo, porque siempre se adelanta nuestro invitado de lujo y nos presenta algo que lo referencia o que por lo menos lo puede vincular. ¿Cómo andás, Marcelo? Santi, bien, ¿me escuchás bien? ¿Me ves bien? Te veo perfecto, pero el fondo está blanco. ¿Qué significa el fondo blanco? Significa que hoy vamos a escribir un gran programa en un papel en blanco, así que a ver si te podés acostumbrar. Me encanta, porque esto habla de el lienzo que podemos empezar a escribir y por otro lado también lo podemos vincular a algo que no se acaba, algo que continúa. Hoy nuestro invitado de lujo, y es la primera vez en 3 años que no acude a los medios, así que somos el primer medio que puede disfrutar de su presencia en mucho tiempo, es el licenciado Hugo Peloc, que es investigador y desarrollador especializado en tecnologías sustentables y economía circular, con una fuerte orientación hacia la valorización de los residuos y la generación de soluciones ambientales innovadoras. O sea que ese fondo podría haber sido blanco o verde también. ¿Cómo andas, Hugo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Marcelo, ¿cómo estás? Te saludo a la distancia. Bueno, un saludo Hola, para Darío. Hugo, un gusto. Bueno, como dice siempre Darío, que también es tu programa, porque este es un programa de las pymes para las pymes. Contanos un poco, Hugo, lo primero que me surge duda es, porque hablamos de economía circular. Sí. Es como que yo cuando venía para la radio y Darío me dijo que este era el programa, decía, bueno, economía circular, y le tuve que preguntar a ChatGPT qué es economía circular, porque uno tiene Claro. a veces un preconcepto, pero como no somos especialistas, me surgió un montón de dudas que probablemente Darío, Marcelo no las tiene, vos lo tenés clarísimo, ¿no, Marce? No, justamente, me encantaría escucharlo a Hugo y desasnarme. Pero con mucho gusto. Bueno, tenemos un concepto, por un lado, para entender, es la economía lineal, es decir, la economía de extraer. Ejemplo, yo obtengo petróleo, del petróleo genero diferentes tipos de combustibles y plásticos. Utilizo ese plástico para packaging, envoltorio, lo que pueda llegar a realizar y después lo descarto y termina enterrado. Eso es una economía lineal. Extraigo y termina generando un pasivo ambiental. No aprovecho el poder energético que tiene ese plástico que fue petróleo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se habla de economía circular es reinsertar ese residuo en una economía que valga la pena. Ejemplo, nosotros no estamos a favor de lo que es el reciclado mecánico. Es decir, cuando recuperamos ese plástico, lo trituramos de manera mecánica y volvemos a hacer plásticos, tiene un inconveniente muy grande. Que por un lado tenés los plásticos, que son derivados del petróleo, y por otro lado tenés los plastificantes, que son compuestos químicos que se le agregan a ese plástico para que tenga las propiedades mágicas, transparente, flexible, resistente al agua, etc. Ese plastificante, en la mayoría de los casos, son disruptores endocrinos o son cancerígenos. Hablanos en términos que entendamos nosotros. A ver, vamos a ver, una botella de plástico, de gaseosa, ¿sí? Una de gaseosa. Esa botella tiene un componente de petróleo y tiene un plastificante que hace que sea transparente y que sea de uso alimenticio. Pero cuando, un ejemplo, una marca X tiene compuestos químicos para su botella, otra marca usa otros compuestos químicos, entonces cuando yo mezclo muchas de esas botellas, las trituro y genero una nueva botella, tengo algo que se llama un efecto cóctel. No sé qué contaminantes químicos están dentro de esa nueva botella. Eso hoy por hoy se utiliza mucho para la economía circular y no es economía circular porque estamos generando contaminación. En este caso deberíamos aprovechar el poder calorífico que tiene esa botella para generar algo que no se reinserte en el mercado y genere más problemas que el que ya tenía antes. Está buenísimo. Bueno, ya me imagino que los oyentes se dieron cuenta que el tema hoy del programa es medio ambiente, innovación y nuevas generaciones.
Y en esto algo que a mí me impactó ya hace muchos años, en especial después de un viaje a Japón, de haber ido en Fukuoka o en el sur de Japón, de conocer ciudades que el nivel realmente es increíble lo que es el reciclaje que se trabaja ahí, de cómo algo que en general para nosotros es basura, tiene un montón de valor para otro. Por supuesto. Lo que me topé ahí, que me sorprendió mucho, estoy hablando hace 8 años que fui, que era, vos tomabas una gaseosa, prácticamente tenías que hacer un curso para disponer, porque era la tapita y ven una, el papel y ven otra, el plástico y ven otra, y tuve la oportunidad de visitar un parque industrial que se dedica pura y exclusivamente al reciclado, y uno veía cómo entraban botellas y salía tela. Claro, eso hoy ya no existe. Por ejemplo, primero, lo que vos tomás de Japón es muy válido porque inclusive el saquito de té, el hilo va para un lado, el cartón, el papelito va para otro, la bolsita va para ahí y el contenedor va para otro lado. Es decir, en Japón, nosotros cuando tomamos esa visión, en vez de tener 3 o 4 contenedores, tenés más de 30 contenedores. Había partes que tenías que empezar a decir, esperá, comías en McDonald's, claro, y cuando terminabas tenías un montón, tenías que hacer un curso para tirar la basura. Bueno, esto que vos comentás, el PET, es el nombre que tiene este tipo de plástico de las gaseosas, es cuando se los deshilacha, se llama poliéster. Es decir, mucha de la ropa que utilizamos viene con poliéster. Eso hoy está prohibido en muchos lugares del mundo. Es más, había una campaña muy fuerte de marketing de utilizar esta campera que está hecha con 10 botellas de plástico, 20, etcétera. Del mismo PET, de la misma botella de gaseosa, se genera el paracetamol. Entonces hay universidades y estudios que dicen, hagamos pastillas de paracetamol con botella de plástico. Casas de plástico, ladrillo de plástico. Pero y todo tengo eso entendido no sirve. que ahí en Japón también habían trabajado para el tipo de material con la que se podían fabricar las botellas. Exacto. Y estaba hasta estandarizado, que me sorprendió ver botellas que en ese momento no se veía, pero que acá tienen tapa, o sea, son otras marcas, verdes, naranjas, allá eran todas del mismo color. Exacto, bueno, hay una marca muy importante que dejó de fabricar las botellas verdes porque el PET, el cristal, el transparente, es más reciclable, pero quiero aclararte una cosa, eso ya no es economía circular, eso bajo los estrictos estándares que hoy se manejan no sirve. Lamento romperte el corazón a vos y a varios de que están a favor con el reciclaje, pero no sirve. Justamente por este cóctel de plásticos, de compuestos químicos que te mencionaba. Por ejemplo, en Europa se están levantando las canchas de fútbol sintético hechas con caucho. No sirve reciclar el caucho para hacer juguetes, plazas, etc. No sirve recuperar las botellas para hacer casas. No sirve hacer baldosas de plástico. ¿Por qué? Por una sencilla razón de que, por un lado tenemos el plástico, que es un etileno, puede ser, es un derivado del petróleo, ¿sí? Y el otro lado está el plastificante. Estos plastificantes se llaman bifenol, talatos, PFAS, benzofenonas, retardantes de llama, etcétera. Son miles de compuestos químicos. ¿Y qué debería hacer con esa botella? Valorizarla térmicamente. Ahí te voy a explicar. La quemo. En realidad no es quemar. Hay que romper ese enlace que tiene. Te doy un ejemplo. Los químicos eternos, se llaman así, son las PFAS. Las PFAS, por ejemplo, es el teflón. La PFA es una unión de flúor-carbono, que es una unión muy, muy fuerte, que no se puede romper fácilmente. Eso necesita más de 1000 grados de temperatura para romper esa unión. Ahora la PFA, ¿por qué se llama químico eterno? Porque se usa mucho, como es antigrasa, en sartenes, se utiliza en ropa impermeable, o sea, se le utiliza en un sinfín de productos que tenemos en el día. Ahora, cuando eso lo queremos reciclar, si mecánicamente no elevas la temperatura más de 200 grados, por ende esa PFA sigue ahí. Y esa PFA se convierte en algo que se llama disruptor endocrino. Un disruptor endocrino es un compuesto que se disfraza de tus hormonas y altera o hackea tu sistema hormonal. Es decir, hoy eso lo estudia la medicina ambiental. ¿De acuerdo? Entonces, para nuestros oyentes que son como yo, que por más que hice química hace un montón de años, de golpe siento que estoy en una clase y no estudié nada. Perfecto, vamos a bajarlo al suelo. ¿Qué hago con esa botella? Bueno, que antes, creo que para el común de las personas, y corregime Marcelo si me equivoco, decir que iban a hacerla, transformarla en una remera, en una corbata, decir qué bien que la estamos reciclando. Claro, ya no va. Hoy, con todo lo nuevo que avanzó, gracias a Dios, vinculado al medio ambiente, ¿cuál sería el uso correcto de esa botella, supongamos, de coca? Una botella,
nosotros somos muy de Compre Salteño. Claro. Tengo una botella de Marinaro. Exacto. ¿Qué me gustó debería mejor. hacer con la botella de Marinaro? Bien, en este caso, primero, Marinaro tendría que tener la responsabilidad extendida al productor, hacerse cargo él de recuperar la mayor cantidad de botellas que pueda. ¿De acuerdo? Por otro lado está la responsabilidad compartida, es decir, con esto de Compre Salteño, el comprador salteño debería premiar a Marinaro por hacer las cosas bien medioambientalmente. Eso sabemos que todavía nos falta mucho. Perfecto. Y eso sí, allá uno lo puede ver en los países desarrollados, que la gente está dispuesta a pagar más Exactamente. cuando ve toda esa historia que está atrás o ese compromiso que asume tanto el proveedor como el fabricante con respecto al medio ambiente. Acá todavía estamos bastante verdes en ese sentido. Verde en otro sentido, ¿no? Blanco, yo diría, como el fondo de Marcelo. Bueno, ahora la tercera responsabilidad se llama responsabilidad intergeneracional. ¿A qué va con esto? Que si nosotros, como no tenemos esta conciencia que bien lo mencionas, vamos a seguir contaminando y pasando este problema a las futuras generaciones. Justamente los químicos, estos eternos, lo pueden buscar como disruptores endocrinos, que hay muchísima información. Hay muchísimos papers científicos que indican que la gran cantidad de cáncer y de enfermedades están asociadas a estos químicos, a la mala gestión de Eso residuos. puede ser lo que dicen los microplásticos. Exactamente, tenés los microplásticos, que son plásticos que vos los podés ver, y los nanoplásticos, que son los que ya están en tu sangre. Había me estoy adelantando una de las frases. Ujú. ¿La querés contar vos, Marcelo? Porque me parece que lo que dijo Hugo es bastante afín. ¿O querés que la cuente yo y vos la explicás, Marcelo? A ver, me estás hablando de el residuo del futuro puede ser la materia prima de una nueva economía. Exactamente. No, aplica al 100%, pero me gusta la frase de no heredamos la tierra de nuestros padres, Exacto. la tomamos prestada de nuestros hijos. Exactamente. Qué De nuestros responsabilidad hijos también. grande. Sí. Yo siempre pienso, yo tengo 4 hijos, Ujú. decir, ¿qué mundo le vamos a dejar a ellos? Totalmente. Qué gran desafío que vamos a tener adelante, y cambia mucho cuando uno, porque la herencia a veces como que no se valora tanto, Ujú. y si yo soy un administrador de los recursos de mis hijos, qué distinto que tengo que tomar las cosas. Totalmente. Existe un concepto que se llama el sobregiro ecológico. El sobregiro ecológico, para darte una idea... Perdón, Hugo, Sí. con todo esto, evidentemente sos un apasionado del tema, y a mí gracias. siempre me surgen dudas Sí. no técnicas Ajá. de cómo empezaste con esto. ¿Cómo empezaste a vincularte con el medio ambiente? Perfecto. ¿Cuáles fueron tus primeros contactos con esto? Perfecto. Primero te hago cortito el sobregiro ecológico y después te cuento. El sobregiro ecológico, por ejemplo, Chile, el país Chile, hace 2 semanas entró en sobregiro ecológico. ¿Qué significa eso? Que se toma toda la cantidad de población de Chile y se analiza cuánta agua necesitan para tener un buen pasar y vivir bien, cuántos recursos y cuánto demoraría la tierra o el país Chile en regenerar eso. Es decir, que tendrían como un sueldo, como vos decías, te encargás de administrar la economía ambiental de Chile, y ellos ya consumieron todo hace 2 semanas. Es decir, que ahora están viviendo como a crédito ambiental. Hoy le están sacando Le están años sacando- de... Exactamente, de un a las buen- futuras generaciones. Es decir, Y no te quiero ni preguntar cómo estamos nosotros en nosotros Argentina. llegamos normalmente en agosto al sobregiro ecológico. Ah, bueno, Difícilmente estamos un poco mejor. llegamos a diciembre. O sea que estamos... Bueno, pero casi llegamos a fin de año. Estamos un poquito mejor. Por eso que se dice mucho que para el nivel de vida y lo que tenemos hoy por hoy necesitamos 2 tierras y media para el nivel de consumo. Por eso es que es muy importante la responsabilidad extendida del productor, que el productor se haga cargo, la responsabilidad compartida, es decir, que el consumidor también se autoeduque en consumo responsable y premiar a las empresas que están haciendo esto, teniendo en cuenta la responsabilidad intergeneracional, es decir, que le estamos dejando a las futuras generaciones. Y cierro esta partecita con esto. El 100%, nosotros, los que nos escuchan todos, estamos orinando micro y nanoplásticos y compuestos químicos. No hay ser en el planeta que no tenga compuestos químicos, estamos hablando de plantas, peces, etcétera, porque lo bioacumulamos en el cuerpo. Así que bueno, eso era para terminar de cerrar un poco la idea. Marcelo. Sí, Hugo, bueno, Santi, de acuerdo a lo que me había adelantado Darío, él me dijo, mira, Hugo te va a llevar solo el programa, es un genio, y lo estoy comprobando, lo estoy comprobando, qué placer escucharlo, y tengo preguntas que me salgo del libreto que nos manda siempre Darío, Santi. Yo también, la verdad es que me suelo salir bastante, Pero con y mucho por eso gusto. hay un par de preguntas que me surgieron
La primera esta es, Bueno, ¿cómo empezaste vos con todo lo vinculado al medio ambiente? Porque Perfecto. no es algo habitual en Salta. No, mira, yo tuve la dicha de poder viajar por Latinoamérica. Un tiempo me dediqué a la minería, estudié en Perú, trabajé en Perú y trabajé en la Patagonia, Argentina, con maquinaria pesada y minería. En ese tiempo nació mi hija, que se llama Nina, y Nina, cuando era más pequeñita, bueno, yo me sumaba a lo que ella hacía, ¿no? Un día era un dinosaurio, yo era el dinosaurio más grande, era un pollo, yo era el pollo más grande, y etcétera, ¿no? Entonces un día me dice, papá, en el campo que tienen mis papás, tienen un campito chiquito en el interior, y me dice, papá, ¿sabes qué? Encontré oro. Ajá, ok. Y yo me pongo en el papel de gambusino, como ella, así que somos buscadores de oro, y me dice, te lo voy a decir con la condición que no se lo digas a nadie. Ok, hija, acepto las condiciones. Me lleva de la mano a un arroyito cristalino, porque un agua espectacular en el lugar donde viven mis padres, y en el medio me dice, papá, ahí está el oro. Y era un pedazo de alfajor, del envoltorio del snack, que brillaba en el medio del río. Y me dice, ¿cómo lo vamos a sacar al oro? Y para mis adentros dije, yo conozco de química y sé que ese envoltorio de snack se está desprendiendo y liberando todos esos compuestos químicos a un arroyo que yo consideraba cristalino y agua pura. Es decir, ¿qué futuro le estamos dejando a las futuras generaciones? Desde el 2007, con mi comadre, la madrina de mi hija. ¿En qué año fue eso? Esto fue en el 2011, 2012. Eso fue lo que disparó. Para mí me disparó, porque dije, no puedo yo estar dejándole un mundo así. Porque empecé a chequear ese snack contaminando el río y me hizo un cambio de chip. Entonces volví a Salta, iba por donde y veía basura tirado por todos lados. En el vertedero San Javier ni hablar. Entonces, por donde iba veía basura. En mi cabeza decía, esto se está degradando, se está generando esos micro y nanoplásticos, nuevamente el compuesto químico por un lado y el plastificante, que es el peligroso por otro, que lo estamos respirando, lo estamos comiendo. Y esto de en la sustentabilidad, en la economía circular, ¿cuál es para vos el residuo más curioso en todos estos años de experiencia que lograste generarle valor? El residuo cloacal. ¿El residuo cloacal? Sí. ¿Qué hicieron? Contanos. Sacamos electricidad, generamos un combustible tipo gasoil, generamos fertilizantes, ¿Eso agua dónde? potable. ¿Acá en Salta o Sí. dónde? Sí. ¿A modo planta piloto? Planta piloto, sí. De hecho, en un tiempo me dediqué a la divulgación científica bajo el lema de que la ciencia que no se cuenta, no cuenta. Mucho tiempo estuve con eso. Bueno, me tocó trabajar con empresas en Perú, en Paraguay, ahora estamos con Colombia. Perdón, Sí. Marcelo, ¿vos te imaginás que de los residuos de tu casa hagan combustible y te generen electricidad? Y agua potable. Y agua, no, No. esa yo no sé si la tomo. Sé que en las plantas, en Japón, por ejemplo, uno de los ensayos que hacen cuando termina, el jefe de planta tiene que ir y tomar. Exactamente. Yo por más que confíe en todo el proceso, Sí. yo no sé si me animaría a tomarla. El que hizo eso, las plantas se llaman Yaniki Omniprocessor de Japón, fue el Bill Gates. Entonces vos vas a encontrar documentales, información que él se toma el agua al final del ciclo. Y ahora están diseñando directamente un inodoro para que el agua no salga de tu casa y la puedas reutilizar ahí. Pero, o sea, es bastante complejo. ¿Vos qué pensás, Marcelo? ¿La tomarías? No, no. Vos sabés que estaba pensando, y aprovecho que a Hugo, un genio. Hugo, yo soy de Buenos Aires, yo vivo acá en el norte hace 30 años, y yo vengo, yo siempre digo, yo vengo del Obelisco y del Riachuelo, Ajá. ¿sí? No sé si vos sabés cómo está hoy por hoy la cuestión Riachuelo en Buenos Aires, pero Sí, conozco. sé que no sigue sin resolverse y que tiene unos niveles altísimos todavía de contaminación impresionante, afecta a millones de personas y 500.000 en riesgo. Ahora, me vine a vivir a Jujuy hace 30 años y tengo acá cerca, y vos quizás conozcas también, Sí. Altos Hornos Zapla, Conozco, en la sí. ciudad, la ciudad de Palpalá, que en algún momento va a ser todo Jujuy, ¿no? Pero vos sabés que a veces cuando voy para Salta en auto, paso frente a Palpalá y veo las columnas enormes de ese humo blanco que descuento que es súper contaminante. Y sé que en Palpalá hay enormes y altísimos grados de casos de cáncer.
Exacto. esa cuestión. Ahora, Exacto. vivo hace 30, o sea, nací en Buenos Aires hace 66 años y sigue sin resolverse lo del riachuelo. Y vivo acá hace 30 años y sigue estando este problema de altos hornos. Digo, ¿cómo puede ser? Las autoridades, la gente, las asociaciones, ¿por qué? ¿Por qué seguimos teniendo esta conducta que es tan dañina para la salud de la gente? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hacemos mal? Vos sabés que vos nombrabas, Santi, a tus hijos, querés concientizarlos, viven, son chicos, me imagino. Yo tengo 2 chicos grandes. Y escuchen, Hugo, ¿dónde se fueron a vivir? Uno se fue a vivir a Suecia, está allá hace 8 años, que vive en Suecia, en la ciudad de Malmö. Y mi hija, la más grande, vive en Vancouver, en Canadá. Entonces digo, ¿qué hicieron estos chicos? Más allá de escaparse, estar lejos de sus padres, o de irse de un país donde, por empezar, una cuestión tan importante que es preservar a la gente de la contaminación de todo lo que pueda contaminar y causarle daño a su salud, no se resuelve. Así que, digo, ¿qué nos pasa, Hugo, en la Argentina con todas estas cuestiones? Mira, primero conozco la realidad de Buenos Aires porque de hecho estuvimos con el SEAMSE. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar prácticamente con casi todas las provincias en Argentina. De hecho, una planta nosotros la quisimos instalar en Buenos Aires. Así que conozco perfectamente la realidad de Jujuy y la que me comentás de Buenos Aires. Tengo malas noticias para ti, amigo. Imagínate que hay muchos informes que te dicen que la arena del desierto del Sahara termina en la Amazonía brasileña, o sea, atraviesa todo el océano. Por ende, pasa lo mismo con los micro y nanoplásticos. Europa está mucho más complicado que nosotros en esta materia. Nosotros de alguna manera todavía no estamos contaminados, sí, pero no al tal grado que están estos países. O sea, ahí el subdesarrollo, por así decirlo, nos protege. De alguna manera. Por eso es que nosotros estamos tratando de abrir el paraguas para evitar llegar a hacer lo que hace Europa. Si bien, por ejemplo, me nombraste países, por ejemplo, nosotros tenemos convenio con gente que está en Alemania, en España, etcétera, y ellos cuando analizan, porque esto se llama biomonitoreo humano, cuando ellos analizan la sangre, analizan la baja calidad seminal que existe, etcétera, etcétera, están muchos peores que nosotros. Esto ya compromete directamente a lo que es la permanencia de nosotros como especie en el planeta. O sea, hay una imagen que el doctor Nicolás Olea, que es una eminencia para lo que es la medicina ambiental, muestra siempre, que es una imagen de una madre embarazada y está embarazada de una nenita, de una mujercita, ¿verdad? Entonces, la madre ya tiene todos los compuestos químicos que bioacumuló por mucho tiempo, al comerse un pez que tenía mercurio, etcétera, etcétera. Esa madre, a través del cordón umbilical, se limpia un poco de esa porquería cancerígena y a través del cordón umbilical lo pasó a la bebé. Pero la bebé, como es nenita, en todo el aparato reproductor femenino también ya lo tiene incorporado. Es decir, que tenemos 3 generaciones arruinadas por la mala gestión de residuos. Y el problema es que esto se bioacumula. Entonces, cuando vos me decís, por ejemplo, que en Jujuy viviste los últimos 30 años, si te hacemos un análisis de sangre, de pelo, de orina, de lo que sea, inclusive de grasita... ¿Perdón? De pelo. De barba. De barba. No, pobrecito, se va a quedar con menos. Perfecto. Bien, entonces si te hacemos un análisis, podemos detectar con algo que se llama biomonitoreo humano, hace cuántos años vos estás expuesto a esos compuestos químicos. Y justamente me diste pie porque la medicina ambiental indica que solamente el 10 o 15% de los cánceres son hereditarios. El otro es por la mala gestión de residuos. ¿De acuerdo? Entonces, si yo detecto y te digo, mira, tenés altos niveles de PFA, bifenoles, talatos o los metabolitos, que son los residuos que genera esto, yo te puedo decir, hace 20 años que estás expuesto a esto, y vos dirás, che, la culpa es de la mala gestión de acá de Palpalá. ¿De acuerdo? Y si hacemos un análisis de aire, vamos a encontrar ahí. Y entra en juego algo que se llama criminología verde. Es decir, que vos podrías actuar a futuro, no por ahora porque no está muy engrasado el asunto, legalmente contra los municipios o intendentes o lo que estuvieron a cargo en ese tiempo de gestionar o de controlar o mitigar ese daño ambiental. Porque esto ya pasó en empresas como DuPont, donde marcaron precedentes que ellos, a sabienda de que las PFAS, este cancerígeno número 1,
estaba en el agua, estaba en los teflones, seguían vendiendo. Eso por un lado. Y por el otro lado te diré que yo hace mucho tiempo que sufro persecución política, no nos han dejado avanzar, hemos gastado mucho dinero de nuestras arcas, he vendido coches, casas, me he endeudado hasta el cogote por desarrollar tecnología. Desarrollamos muchas tecnologías y de parte del gobierno hemos encontrado solamente trabas, son una máquina de impedir. Y ahí yo pienso en el común de la gente y en las pymes, porque muchos de estos de los residuos, la verdad es que con la situación de las empresas lo que menos le preocupa son los residuos, y tiene que ver por un lado de que no entiende de que tal vez algo que para mí es un residuo es una oportunidad para otro. Exacto. Pero ¿qué consejo vos le darías? Supongamos yo tengo una pyme, tengo un pequeño, no sé, una carpintería. Tengo una carpintería en casa no, tengo el depósito, tengo el lugar, hago muebles no tan elaborados y de diseño como los que hacía Marcelo y su padre, de madera, y sí, tengo un montón de viruta, tengo un montón de descarte. Hoy el pyme que yo le pregunto, ¿qué estás haciendo? Dice, en el mejor de los casos, el más como así muy avanzado, los recortes los guarda y hace algunas cosas con esos recortes. El acerrín los vende para cama de caballos. Exacto. Y deja de contar. Perfecto. Hay dos cosas. Primero, pensemos en el pyme que se desenvuelve en Salta, se maneja en Salta y no tiene por ahora la visión de exportar. ¿Sí? Lo separemos en dos. Porque el que quiere exportar, en Europa ya existen fronteras de carbono. Existen fronteras donde cuando vos llegás con acero o vino, etcétera, y te dicen, a ver, ¿dónde está el análisis de este producto? La huella hídrica, la huella de carbono, qué contaminación, cómo mitigaste, qué fertilizante, etcétera, te piden, y cuando vos no podés cumplir... Hoy yo le vendo al tipo que está en la Independencia o en la San Martín que la huella que quiere es la huella que no esté marcado, no haya huella de un gato, que sea sin factura y lo más barato posible para tener margen. Entonces, esto te decía, las que exportan, esto ya lo conocen, se llama externalidad. ¿Por qué? Porque cuando quieren entrar a otros mercados, le frenan. Se lo exigen. Se lo exigen, ¿sí? Están las CEBAM, etcétera, son fronteras. O sea, son empresas que, por más que le interese o no le interese, lo necesitan. Lo necesitan. Esa es una. La otra es la pyme local. Y acá en Salta, nosotros conocemos muchas startups que se fundieron, igual que yo, con la intención de recuperar los residuos de una industria y darle un valor agregado. Ejemplo, acá en Salta nosotros acompañamos el proceso de eliminar los residuos orgánicos con moscas soldados negras. Es decir, estas virutas, residuos de gastronómicos, residuos de verdulería, todo lo orgánico, lo procesás con unas moscas soldados negras, que es una mosca que no es un vector, o sea, no te enferma, pero genera unas larvas muy rápidamente que sirve de alimento vivo para los pollos. O sea, eso a nivel Latinoamérica se difundió muchísimo. Por otro lado tenés el lombricompuesto. Y vi que también se lo dan a los pescados. A los pescados, los geckos, podés hacer proteína. Que esas larvas le tirás, tenés la leche vencida y le tirás, le encanta. De todo en vez de tirar a la basura, se lo tirás a ellos, se alimentan y son alimento. Exactamente, entonces hubo startups que se fundieron con eso. Hay startups que intentaron hacer etanol, es decir, combustibles, ¿sí?, a través de estos residuos orgánicos, y ahí entraba el resto de poda, el resto de madera, cartones, etcétera, etcétera, etcétera. Después existe un concepto que se llama combustible sólido recuperado. Este combustible sólido recuperado es, por ejemplo, el envoltorio de las papas fritas, de los sándwiches, la caja de pizza, etcétera, que no se pueden recuperar, el reciclador urbano no les sirve y se va a enterrar. Entonces, hay muchas startups que intentaron hacer eso y se fundieron. Puede ser que haya países nórdicos que ya directamente importan basura porque generan tanta energía con las basuras que en su momento de que se quedaron cortos, sumado a que la conciencia de la población los lleva cada vez a reciclar más. Exactamente. Hay una presión por esto de la responsabilidad intergeneracional de decir, che, ¿cómo hacemos nosotros para limpiar lo máximo que podamos, porque hemos tomado la tierra prestada de nuestros hijos, nietos y tataranietos que no han nacido? Entonces esto da la posibilidad a que startups, que yo conozco en Salta, en el norte, en Jujuy, en Tucumán, que se fundieron porque el gobierno es una máquina de impedir. Cuando dijeron, tenemos esto hasta acá, fueron a los organismos oficiales y los machacaron. Que eso tiene que ver más que nada con el desarrollo de marcos normativos, exactamente, con la falta de entendimiento. Exactamente. Y corregime, Hugo, si me equivoco, pero acá para las pymes lo que hay son oportunidades de negocio. Exactamente, porque a ver... ¿Y hay algún
Si uno tendría que, en esto de la mosca como soldado negro, Soldado negro. ¿hay algún lugar, algún municipio en el norte, en Argentina, que vos decís, qué buen ejemplo de cómo están trabajando? Por supuesto que sí. Las Lajitas es el municipio número 1, ¿sí? Sin lugar a dudas. ¿Por qué decís que es el número 1? ¿Qué tiene? Porque el número 1 y se está perfilando, ¿sí? Como un municipio faro a nivel Latinoamérica. Las Lajitas tiene cooperativas que recuperan los residuos plásticos, hacen intercambios por útiles escolares, artículos de limpieza, es decir, ya educaron a la población a que hagan un intercambio y traigan los residuos plásticos limpios. Cuando los recibe la cooperativa, ellos lo que hacen es venden lo que pueden valorizar y lo que no pueden valorizar. En un convenio con nuestra empresa instalamos una planta de pirólisis a escala laboratorio para validar la tecnología. Nos cayó el gobierno provincial y dijeron no va más, y ahí quedó paralizada. Una pena para las Lajitas, que venía haciendo ensayos de laboratorio, no estaba produciendo combustible para vender ni nada. Estábamos a punto de generar activos ambientales trazables para que se traduzca los bonos de carbono que se venden, que ahora escuchamos a los políticos que es un gran mercado. Argentina tiene para generar muchísimos bonos de carbono. Entonces, estamos en Lajitas. Sí. Yo voy a tirar la basura, tengo Sí. plástico, me enseñaron, separo. Exactamente. Pero tengo un montón, la mayoría que genero componentes, no sé, papeles de papa frita, de otras cosas. Exacto. Que eso era lo que está la potencialidad de quemarlo y Exacto. generar energía. Pero la mayoría de lo que genero es orgánico. ¿Eso Exactamente. cómo lo están tratando ellos? Entonces, después recuperan todos los cartones, etcétera, etcétera. También lo valorizan, lo pesan y lo venden. Lajitas incorporó un sistema donde pone unos tachos, unos contenedores en restaurantes, en convenios con verdulerías, etcétera, y recupera todo lo orgánico, y tiene dos sistemas. Uno, lo que puedes recuperar y valorizar con lombrices, lo tiene con lombrices californianas. ¿Sí? Genera un compost, un lixiviado de un fertilizante líquido que es de primer nivel, que es el humus líquido de lombriz, y después tiene un sistema de compostaje acelerado. ¿Eso lo vende a las mismas empresas No de la puede zona? porque todavía no puede está habilitado. certificarlo. Está bien. En realidad es un producto muy bueno, pero la burocracia es mucho más grande, ¿no? Sí, son cosas que son tan innovadoras y nuevas Ujú. que creo que en la mayoría no hay marco normativo y el que tiene que certificarlo no lo conoce. No lo conoce. Ahora, Lajitas, a ver, desde que yo conozco y me saco el sombrero con el intendente, con el secretario de Medio Ambiente, porque son dos personas que realmente admiro por la valentía que tienen, ¿sí? Lograron hacer esto, instalaron un equipo de compostaje acelerado para poner el resto de los orgánicos que se puedan compostar. Tienen chipeadoras para todo lo que es poda, hojas, todo, porque la idea es generar biochar, como una enmienda, un biocarbón para enmienda ecológica. O sea, ellos se propusieron gestionar el 95% de los residuos urbanos. Es un montón, o sea que del 100%, si entran 100 toneladas de residuos, solamente 5 no son Exacto. tratadas por ellos. Por ahora, porque, o sea, ellos se perfilan, no han llegado todavía el número, pero están muy bien avanzados. Porque después se vienen los residuos, por ejemplo... ¿Hay algún otro municipio que esté No. cerca de ellos, que No. vos conozcas? No. Y eso que los rastreamos, los municipios contra el cambio climático, etcétera. A nivel internacional hay otro municipio en Chile que se llama Renca, que también es un municipio faro, pero no tiene tanta tecnología, tanta innovación y tanto empuje como Y ahí, Lajitas. ¿cómo impacta la educación, la investigación, las universidades en todo esto? Porque estás hablando de cosas que son bastante nuevas para Ujú. nosotros, donde no debe haber reglamentación, poco conocimiento. ¿Cómo están contribuyendo vos desde tu lugar Ujú. o vinculándote con el mundo de investigación y universidades? Nosotros hicimos convenios con algunos centros CONICET, ¿sí? Para lo que es el tratamiento de bioalgas, etcétera. En un tiempo estuvimos también vinculados al ITBA, pero en Salta no pudimos relacionarnos con las universidades e institutos locales, y de hecho tenemos convenios con universidades de Estados Unidos, de México, en España. O sea, nadie es profeta en su tierra, lo entiendo. Esta persecución que te comentaba hace rato sí marcó fuerte acá, porque cuando nosotros presentamos una tecnología y el municipio, porque hubo varios municipios que quisieron Estaban llevar interesados. adelante lo mismo de Lajitas, cuando llegaron a la provincia le dijeron no, esto no va. Justamente porque no hay normativas, no hay interés, hay un desconocimiento grande, pero tampoco hay un interés de decir, a ver, En lleguemos a un desarrollarlo. punto medio. Nosotros estamos abiertos Bueno, yo para eso, ¿no? la localidad donde estuve en Japón, que es Kitakyushu, Ajá, en la isla de Kyushu, es impresionante esa vinculación que hay entre Ujú. las universidades, las empresas, y hay una orientación que es al 100%, donde el investigador estudia o analiza lo que las empresas necesitan. exacto. Que eso es un gran desafío que tenemos y está muy interesante que nosotros desde acá
lo podamos presentar. Y hablando un poco de desafíos, de esto del encierro, Marcelo, hay un bloque muy especial que tenemos en este programa. Marcelo es un fanático del cine y él nos trae películas que nosotros no habíamos nacido, pero que las tenemos que ver. Claro. Y en esto yo voy a hacer una aclaración porque tuve una revelación esta semana hablando con Marcelo cuando me pasó la película de hoy, que por dentro siempre me quejé de las películas que eligió Marcelo. ¿Por qué? Porque no había nacido, no las vi a la mayoría, y le pedía películas nuevas, y me di cuenta de que en realidad lo que estaba Marcelo me estaba ayudando a incorporar películas que nunca vería. Entonces, en vivo quiero agradecer a Marcelo por esta oportunidad de aprender del cine. Bueno, gracias por tus palabras, Santi. O sea que, para cerrar, vamos a seguir conversando con Hugo, pero me vino a la mente una frase que nos dejó Darío en la rutina, que si no es de Darío es de Hugo, porque quizás, y probablemente Darío investigó y vio todos los no sé Hugo, si vos tenés Instagram, tenés Facebook. Sí, por supuesto. En el Instagram nos encuentran como Pulso Ambiental Latam. Pulso Ambiental Latam. Ok. Después, al final, por favor, repetinos, así Perfecto. que podemos seguir. Y la frase que nos dejó Darío, Santi, es: el problema no es la basura, el problema es no saber qué hacer con ella. Y viene perfecto como cierre de este pequeño, digamos, charla que nos ha dado Hugo, que espero seguir aprovechándolo, porque realmente es apasionante todo lo que nos cuenta. Tiene que venir a más programas. Por supuesto, con mucho gusto. Antes de adentrarnos en la película que les traigo hoy, Hugo, vos sabés que ahora no recuerdo los títulos, voy a investigar para quizás traerla en un siguiente programa y volver a invitarte, donde, sobre todo en el cine americano, se ha tratado el tema de la contaminación y que fábricas, industrias afectan a la comunidad que está cerca. Exacto. Y generan enfermedades. Hay películas que ahora, ya te digo, Aguas Oscuras. Vos quizás te acuerdas de alguna. Aguas Oscuras se llama. ¿Quién actuaba? Esa Aguas Oscuras, exactamente. La historia de la fábrica DuPont y justamente de las PFAS, ¿no? Que el granjero tiene las vacas con tumores, etcétera, muere mucha gente, hacen análisis de sangre y que después de, no sé, si de 10 o 15 años recién le dan la razón a la gente. Aguas Oscuras o Aguas Negras. ¿Recordás de qué época es la película? ¿De qué año? Debe ser, a ver, eso fue un caso real, pero debe ser del 2010. No, por ahí, ¿no? Son muy nuevas. Son muy nuevas, ¿no? Tiene que ser mucho más vieja. Bueno, pero voy a tratar de encontrarla, verla y avisarte con tiempo, que te avise Darío, para que vuelvas al programa, seguir hablando de este tema apasionante y que es tan necesario que nos concienticemos, ¿no? Con todo este tema del... Con mucho gusto. No quiero pasar un chivo, pero hay una serie en Netflix que se llama Plastic Detox. Plastics Detox. Es tremendo. Se la recomiendo al que pueda chequear y ver. Es algo que realmente lo vas a dar vueltas. O relacionado con la medicina ambiental, pueden buscar videos del doctor Nicolás Olea. Doctor Nicolás Olea. Y ahí van a encontrar evidencia científica, porque lo que nosotros hacemos es mostrar con evidencia científica, números y datos duros lo que proponemos. O sea, no venimos desde una ideología, desde una cuestión de decir queremos limpiar el medio ambiente, sino que hemos analizado, hemos trabajado, tenemos nuestro propio laboratorio de ensayos y vínculos con universidades, o sea, datos duros, ¿no? En este sentido, y me encantó esto de las películas, Marcelo, porque de hecho nosotros teníamos lo que era la mediteca, en vez de ser una biblioteca, una mediteca, ¿no? Una teca de videos que recomendamos a nuestros alumnos, porque nosotros estamos ahora capacitando a través de un instituto que se llama Instituto CAMCERT a nivel Latinoamérica, donde los cursantes aprenden de esto, de química, de contabilidad ambiental, de medicina ambiental. Y hay una cosa importante, antes que me olvide, de las pymes, Marcelo, que nosotros cerramos un convenio con empresas que son estructuradores de proyectos y que están vinculados a lo que es la Asociación Internacional de Cooperación Internacional. Son fondos, dinero que ponen empresas, ¿sí? Con la responsabilidad social empresarial, ponen dinero para convocatorias. Y ahí es una gran oportunidad para las pymes, para acceder a fondos no reembolsables y potenciar esas pymes. Pero tiene que tener muchas veces este toque
de sostenibilidad en serio, que nosotros llamamos ADN UCAMCERT. Entonces, Renca, el municipio de Chile, es el número 1 a nivel Latinoamérica porque ha desembolsado muchísima cantidad de dinero, no sé si 30 o 40 millones de dólares por año en fondos no reembolsables, porque entendió este concepto. Entonces esto es un llamado a los municipios. Había un proyecto también. Sí, esto por ejemplo, acá hay municipios en el interior de acá de Salta que de hecho estamos ayudando a estructurar esos proyectos para que puedan entender cómo buscar esos fondos y no rogarle a la provincia. Y empresas, emprendedores, startups, personas físicas, madres cabeza de hogar, etcétera, les ayudamos a estructurar proyectos para que puedan acceder a esos fondos. A ver, hay muchas marcas como la que nombrabas hace rato de las gaseosas que tienen fundaciones que ponen dinero. Y mucho de ese dinero se pierde porque nadie se presenta a las convocatorias. No hay proyectos. No hay proyectos. Trabajé una época para el MinCity y era desesperante ver que había fondos y no había ideas. O sea, ideas hay, pero no están plasmadas en un proyecto. Exactamente. Ejecutivo. Ahora, esto es muy fuerte porque hay motores de búsqueda de convocatorias. Entonces nosotros tenemos convenios con empresas y de hecho tenemos un portal de inteligencia artificial que ayuda a los cursantes a estructurar proyectos. Ah, qué bueno, interesante. O sea que ahora nos dedicamos mucho a la educación porque todo esto es muy difícil como por que en un momento, en una hora poder conversarlo. Entonces, como es mucho más amplio el concepto, nosotros venimos promulgando, de hecho el lunes estuvimos con Salta 2050 y planteamos el hecho de cómo, nos preguntaban cómo nos gustaría Salta 2050 sin vertederos, que todos esos residuos se transformen en recursos, porque se puede generar muchísimas cosas, biopetróleo, etcétera, etcétera, con esos residuos. Nosotros hicimos un cálculo así a grandes modos. ¿Cuál sería? Yo estoy trabajando en fui convocado por CFI para el proyecto Salta 2050 en la parte de indicadores, de cómo ir monitoreando el avance de ese plan. Perdón, Marce, te robamos tiempo de la película, pero estas conversaciones son apasionantes. ¿Cómo medís un indicador de desarrollo o de avance desde el punto de vista medioambiental? ¿Qué indicador tenés de referencia? Hay muchísimos. A ver, de hecho nosotros trabajamos, con lo que son indicadores de lo que es medible, reportable y verificable. Trazabilidad, a ver, dependiendo del área, porque... a nivel provincia, ¿cómo sabés si mejoraste o no con algún número? A ver, por ejemplo, el índice de calidad de aire, el índice de calidad de suelos, el índice de calidad de las personas. Índice de calidad de aire, ¿quién lo mide? Mirá, acá en Argentina nosotros contratamos laboratorios privados porque si nos basamos en lo que existe del Estado es muy deficiente, porque acá hay algo muy engañoso. Cuando vos querés detectar este contaminante químico en el aire, vos tenés que tener el patrón, es decir, tener con qué compararlo. Pero cuando vos vas a los laboratorios de las universidades o de los CONICET, no tiene los patrones. El INTI es el referente. No tiene los patrones. Entonces, al no tener los patrones... primero tenés que generar los patrones para poder tener con qué exactamente, comparar. O comprarlos. Exactamente. Entonces, por eso es que en Argentina no existe un laboratorio de biomonitoreo humano. De hecho, o sea que es un indicador que hoy no podríamos medir. No podríamos medir. Pero resulta que la EPA de Estados Unidos estuvo presente en Salta, analizó el suero posparto de las madres, wichí, etcétera, y encontró los niveles de PFAS, ftalatos, porque ellos vinieron buscando eso hace mucho. Y en Salta, ni en Argentina, no encontramos laboratorio de biomonitoreo humano. Entonces, es difícil poder decir estamos aquí porque no tenemos qué medir. O si nosotros analizamos el aire de Salta, vamos a encontrar las partículas de dióxido de carbono, lo básico, pero lo que realmente nos importa, que es lo que nos está comprometiendo como humanidad, no están los patrones. O sea que no lo podría medir. No lo podríamos medir, pero existen muchísimos mecanismos por la calidad de vida, lo que decía Marcelo de sus hijos, que allá se mide hasta inclusive la felicidad. O sea, hay muchos indicadores que se pueden utilizar. Que serían más indicadores de resultado. Exactamente. Entonces, el Sistema Internacional de Integridad Ambiental, que se llama UCAMCERT, tiene un estándar, normas, protocolos, etcétera, en los cuales te dicen, mira, para medir esto se tiene que usar esto. Esta huella, una huella hídrica, una huella de carbono, una huella plástica, una huella química, etcétera. Entonces, todo esto que nosotros estuvimos hablando acá no existe prácticamente. Entonces, nosotros lo estamos enseñando a través de diferentes cursos de formación que cuentan con avales universitarios e internacionales y hemos logrado un sello de calidad europeo por lo que hacemos. Porque la verdad es que tenés que venir por lo menos a 2 o 3 programas más, no sé, Marce. Bueno, nos quedamos cortos con los temas. Sí, pero apasionante todo lo que cuenta Hugo. Esta película, Hugo, de la que vos hablás, sí, efectivamente, Aguas Oscuras,
Dark Waters. Exacto. También tiene el título del Precio de la Verdad. Es una película, no es muy vieja, es del 2019, Ah, no, con entonces le erré por actores 9 años, sí. tremendos, Sí. Mark Ruffalo, Exacto, Ruffalo. Anne Hathaway. Así que yo voy a tratar de darte tiempo, que descanses de nosotros, y de aquí a 2 o 3 o un mes te llamamos de vuelta y para seguir desarrollando y profundizando el tema y hablar junto con vos de esta película Con mucho que la gusto. ve apasionante, apasionante. Sí, de hecho, las Eh, PFAS, ahí es cuando descubren esto de las PFAS, que son miles de PFAS, y el engaño de la industria es que cuando prohíben las PFAS, la PFA, ¿sí? Dijeron no, ahora sacaron la PFO. Y así. Entonces, por ejemplo, el bisfenol, que es el bisfenol se usa en las latas de conserva para evitar que la comida se pegue. Se usa en los tickets térmicos de los supermercados que entra por la piel y va a la sangre. Entonces, hay análisis de personas que están en contacto, ticket del cajero, etcétera, que lo está enfermando porque es un ticket térmico que no debería existir. Hay países que lo han prohibido, etcétera, ¿no? Entonces, cuando a ese bisfenol se lo prohíbe, es el bisfenol A. Pero sí se permite el bisfenol B. O el bisfenol C. Bien. Entonces, para eso es que nosotros hemos decidido empezar a educar sobre esto para que el consumidor se convierta en un consumidor responsable, pero también para que tenga herramientas legales y que tenga herramientas con datos científicos para poder comunicar esto. Y es ahí donde trabajamos con fundaciones, asociaciones, porque, a ver, si bien a nosotros nos han impedido desde el gobierno de Salta, te diría, del área de medio ambiente, etcétera, de poder nosotros avanzar con esto porque nunca le pedimos dinero. Nos hipotecamos nosotros para desarrollar y demostrar esto. Entonces dijimos, bueno, ahora vamos a enseñar. Vamos a hacer que más personas conozcan de esto, que tengan la posibilidad de conocer y, como te decía en esto, en la Cámara PYME, a través de la estructuración de proyectos y que puedan acceder a estos fondos que andan dando vuelta afuera. Entonces yo ahí a Darío siempre estoy agradecido por la oportunidad que nos brinda y creo que vamos a hacer un trabajo muy lindo y ojalá que dentro de 1 o 2 años podamos estar diciendo, che, Salta se convirtió en un polo de desarrollo gracias a este dinero que estaba dando vuelta en el mundo que no sabemos cómo traerlo, sin chuparle las medias al gobierno de turno. Y hay una cantidad de oportunidades en Salta tremenda. Totalmente. Y sumado que hay una capacidad en el salteño que es impresionante Es brillante. para generar ideas, y muchas veces lo que se necesita es eso, es esa colaboración o esa ayuda para poder volcarlo. Nosotros nos dedicamos en la consultora, dentro del sinfín de cosas que hacemos, nos dedicamos también a todo lo que es la parte más estratégica de los negocios. Y vemos que los emprendedores a veces no solamente es recursos, sino ayudar a orientar ese esfuerzo. Exactamente. Para poder avanzar. Exactamente, tal cual. Es como lo has dicho, nosotros estamos siempre prestos a poder hacer sinergias, alianzas, estamos siempre a disposición y agradezco, ¿no?, el tiempo, agradezco a las pymes que nos están viendo, que muchas veces en el café de las pymes no nos alcanza el tiempo para charlar de estas Y como cosas. acá ya se nos está casi acabando el programa, y ahí, Marce, te quedan los últimos 3-4 minutos para contarnos brevemente de la película. Sí, a ver, sí, es una película que necesitamos media hora para poder hablar. Estoy hablando, Hugo, de una película que quizás sí la viste vos, no creo que Santi, que es Atrapado sin salida. Ah, mirá, con no Jack lo vi. Nicholson. Opa. Bueno, es un clásico, ganadora del Oscar en los 70, en el año 75, 76. Y en inglés, ay, mirá, qué genio nuestro operador siempre. En inglés se llama One Flew Over the Cuckoo's Nest, que sería alguien voló sobre el nido del cuco, que es como decir, bueno, esta es la jerga o el slang norteamericano. Bueno, es una película, como les decía, americana del 75, dirigida por Milos Forman, tremendo director, y actuada por Jack Nicholson, como le decía, Luis Fletcher y Danny DeVito. ¿Se acuerdan de Danny DeVito? En fin. Sí, por Está supuesto. actuada magistralmente por Nicholson, gana el Oscar al mejor actor principal, y la película cuenta la historia de un hombre rebelde que, condenado para evitar ir a la cárcel, finge problemas mentales y es internado en una institución psiquiátrica.
mucha gente ha hecho eso a través de la historia. Y bueno, ahí se enfrenta contra el rígido sistema que había impuesto la enfermera Rachel, interpretada por esta actriz que les decía que es Louise Fletcher, falleció hace unos años, y esta enfermera es el símbolo del control, de la opresión, de la burocracia. Por eso la película también magistralmente está titulada en español Atrapados sin salida, y como nos sentimos muchas veces las pymes, y como te sentiste vos seguramente, Hugo, por supuesto, a lo largo de tu carrera. Y bueno, más allá del hospital, la película habla de la libertad individual, del liderazgo, la resistencia al sistema, la creatividad frente a las estructuras y el costo de desafiar los modelos autoritarios. Y tiene mucha conexión con las pymes. Pero antes como digo, esta película necesita 20 minutos para que la podamos desarrollar, pero primero, a los que nos escuchan, y como bien Santi dice, yo con Marcelo ahora entendí y aprendí que hay películas que forman parte de la historia más importante de la cinematografía, que hay que verlas. Al que le gusta el cine, al que es apasionado por el cine, hay películas obligadas a verlas. Por eso yo traigo películas, por más que sean muy viejas, pero que hay que verlas, porque nos atraviesan como personas, como sociedad, y esta es una de esas. Yo creo que, Atrapó sin salida. Marcelo, algo que te destaca a vos, no son solamente películas entretenidas para verlas, divertidas o por lo menos dramáticas, algunas y con mucha acción, sino que creo que todas las películas que elegiste son películas que te interpelan, porque te hacen reflexionar en ciertas cosas y muy fácilmente nos interpelan no solamente a nosotros como personas, sino a nosotros en nuestro rol de pyme, de realmente en esto de estar encerrado, ¿sí? Y haciendo alusión a esta película, en qué cosas estoy encerrado hoy en mi empresa, en qué cosas no encuentro salida y que voluntariamente en realidad estoy encerrado, porque la puerta está, pero yo no voy a la puerta, sigo dando vueltas alrededor de esta mesa que tenemos acá. Y Marce, te dejo si querés los últimos 30 segundos, que ya empiezo a ver el dedito acusador que empieza así, 2, acá, 2, 1, y en cualquier momento me dice, ya te corté. Dejo una frase que nos interpela, nos conecta primero con la película, nos conecta a nosotros como personas y a las pymes, que es, en los negocios, como en la vida, a veces la mayor locura no es rebelarse, sino aceptar sistemas que apagan nuestro potencial. Entonces, de vuelta, no dejen de verla en HBO, en Apple TV, no sé, en alguna plataforma debe estar, y la seguimos hablando en otro programa, y en otro traigo la película de Hugo, perfecto. Aguas Oscuras. Que sea así. Buenísimo, Marce, muchísimas gracias por este programa, como siempre, un placer, gracias Hugo. Por favor. Y espero que nos veamos en más de un programa. Pero... Rápido, Hugo, por favor. El Instagram. Rápido, por favor. Pulso Ambiental Latam. Es la única red social porque estoy conectada. Yo no uso otras redes porque hemos recibido tantos aprietes del gobierno, de empresas, todo durante estos años que me borré. Pulso Ambiental Latam en Instagram. En Instagram. Ese es el lugar donde Ese es el lugar, sí, exactamente. Así que ahí van a encontrar. Gracias, Hugo. Gracias, Santi. Gracias. Quedamos en contacto. Un abrazo fraterno. Gracias, Hugo, y será hasta el próximo programa. Chau. Nos vemos. Chau. Gracias.